estudiantil. Voy a abordar muchas patologías. Hay que tomar en cuenta que la patología alveolar y la patología intersticial se presentan en muchas enfermedades. Ya habíamos hablado de lo que es la patología alveolar y también de la intersticial. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar según, yo no voy a hablar de clínica, voy a hablar de los microorganismos más frecuentes y en general se va a determinar cómo se ve radiológicamente. Un momentito. Bueno, vamos a iniciar con una patología muy frecuente, tanto en las emergencias hospitalarias como privadas y en grandes instituciones públicas. Tenemos las lesiones torácicas que se dividen en lesiones del espacio pleural, neumotórax, hemotórax, lesiones pulmonares, contusión, laceración, hernia pulmonar, lesiones de las vías aéreas, laceraciones traqueobronquiales, las lesiones de las estructuras mediastínicas, vamos a encontrar neumomediastino, lesiones del corazón, líquido en el pericardio, esófago, lesiones del esófago, de la aorta y troncos supraórticos. También ruptura diafragmática y lesiones de la pared torácica. Así iniciamos. Las lesiones del espacio pleural la más frecuente es el neumotórax, es la presencia de aire en el interior del espacio pleural. Si nosotros recordamos, el espacio pleural es aquel que se encuentra entre la pleura parietal, que está pegada a la caja torácica, y la pleura visceral, que es la que se adhiere a la superficie pulmonar. Entonces, el aire va a ocupar este espacio y a eso se llama neumotórax. Aquí podemos diferenciar con la flecha que estoy señalando. Espérense, déjenme cambiar el puntero. Ok. Podemos identificar el borde del pulmón por donde va el puntero y este espacio más hiperlucente, hiperlúcido o radiotransparente está en relación al neumotórax. Un neumotórax del lado derecho, acá tenemos un neumotórax donde se colapsa totalmente el pulmón. Y claro, el hemitórax izquierdo lo vamos a ver hiperlucente. En la tomografía vamos igualmente a diferenciar el espacio pleural que contiene aire en relación al pulmón, el cual se ve retraído por la presencia del aire. Igualmente aquí lo que queremos demostrar en partes blandas es porque hubo aquí una fractura costal, vemos un tercer fragmento cómo se desplaza externamente y aquí existe enfisema subcutáneo. Tenemos algunos signos que son la línea pleurovisceral, que es la separación de la pleura visceral con la parietal. Lógicamente aquí podemos observar el neumotórax, entonces no podemos identificar muy sutilmente que va a ser la línea pleurovisceral, tal vez aquí. Segundo, hay un surco profundo, que es el aumento de la radiolucencia. Miren, podemos identificar aquí que existe un aumento de la radiotransparencia en relación al resto de las estructuras adyacentes. También podemos observar el signo del doble diafragma, porque identificamos tanto las porciones anteriores y posteriores del diafragma, entonces esto nos da un signo como que hubiese un doble diafragma. Esta foto no es muy clara y no pude encontrar una, y tampoco tengo la casuística. Donde yo trabajo es una clínica privada y muy rara vez vienen pacientes con trauma, entonces generalmente se ve que los pacientes politraumatizados van a las instituciones públicas, entonces
No pude obtener una imagen así, pero sin embargo aquí tenemos una imagen pequeña donde vemos el signo del doble diafragma. ¿Y qué más? Vamos a identificar que el corazón se ve más definido. Siguiente. El hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural. Esta puede provenir tanto del tórax como del abdomen. Aquí tenemos el pulmón y esta imagen radio opaca está en relación a un hemotórax. En la tomografía se lo identifica igualmente. Cuando existe un hemotórax de gran tamaño, lo que hace es desviar el mediastino en sentido contralateral, que eso es lo que sucede en esta placa. Acá también tenemos un hemotórax. Siguiente. Laceraciones pulmonares, contusiones pulmonares también encontramos. En la contusión pulmonar es la fuga de sangre a los alvéolos e intersticios. Su aspecto radiológico se ve como opacidades parchadas o consolidadas, mal definidas, no segmentadas. La resolución comienza a las 24 horas. Si ya se resuelve completamente de 3 a 10 días. Sin embargo, si nosotros valoramos radiológicamente y aparecen unas nuevas condensaciones, estamos hablando que hubo una sobreinfección. Aquí vemos una contusión pulmonar. Continuamos. La laceración pulmonar es la disrupción del parénquima que ocasiona una cavidad. Las complicaciones asociadas son neumotórax, absceso, fístula, broncopleural. Déjenme retirar esto. Ya. Aquí tenemos una laceración pulmonar. Producto de un trauma también tenemos un neumotórax. Hay un derrame pleural. Entonces, esto es una laceración. Se rompe el pulmón en alguna parte, se lacera y forma estos neumatoceles. Tenemos laceraciones traqueales, ruptura que se da a nivel de la ruptura membranosa de la tráquea. Se asocia a enfisema subcutáneo por lo general. Aquí existe una ruptura traqueal, donde está la punta de flecha, y el enfisema subcutáneo que se distribuye por todo, bajo la piel, ¿no? Las laceraciones bronquiales, estas pueden formar un neumomediastino, un neumotórax y un enfisema subcutáneo. Aquí tenemos una laceración bronquial donde el aire se distribuye a través de los bronquios, siguiendo el recorrido de estos, fuera de ellos, ¿no? Lesiones mediastínicas. Las lesiones mediastínicas generalmente producen un neumomediastino. Es visible en el trauma cerrado del tórax. Es por ruptura de la vía aérea o del esófago. En este caso tenemos una ruptura de la tráquea y vemos como el aire se disemina en la caja torácica. Aquí tenemos una ruptura de esófago donde se le hace un estudio contrastado y podemos identificar que no sigue su trayecto, sino que se va a los espacios pleurales, el bario o el contraste hidrosoluble. También existen traumatismos cardíacos, donde se va a apreciar un hemopericardio, un hemopericario, traumatismo aórtico y supraórtico con ensanchamiento del mediastino. Podemos ver los hematomas periarteriales. La ruptura del diafragma es el aumento brusco de la presión intratorácica o intraabdominal sobre un diafragma fijo. La alteración del contorno del hemidiafragma simula una lobulación, como es en este caso. El hemidiafragma se va a ver más elevado, las cámaras de aire sobre el nivel del diafragma, como está acá, y en la radiografía se ve idéntico.
y el desplazamiento del mediastino en sentido contralateral a la herniación. Aquí podemos ver cómo ingresa el estómago, igual acá con su cámara aérea. Las lesiones de la pared torácica, generalmente estas producen un enfisema subcutáneo porque en ocasiones las fracturas costales laceran el pulmón y dan origen a un enfisema subcutáneo, como estamos viendo aquí, y aquí están las fracturas costales. Seguimos, mírenlas, y aquí está un grupo de fracturas costales. Puede haber fracturas costales simples como pueden ser complejas y dar una respiración paradójica. Es decir, cuando tú inspiras, el tórax se ensancha y todo simétricamente se eleva, ¿no? Pero cuando existen fracturas múltiples, esta área fracturada se vuelve inestable. Ingresas aire, inspiras y el área fracturada, en vez de distenderse, se mete hacia el tórax. Es una respiración paradójica que surge y generalmente este tipo de pacientes necesitan ayuda ventilatoria. También podemos identificar traumas del esternón, donde este es visible en las placas laterales del tórax o también en tomografía, que hay una imagen, una reconstrucción de un trauma torácico. Podemos encontrar por situaciones de aceleración y desaceleración fracturas de la columna vertebral. Ahora sí, hasta ahí con respecto al trauma torácico. Es fácil de identificar tanto en la placa del tórax como en la tomografía. Generalmente cuando existen dudas diagnósticas se pide tomografía o cuando el daño abarca muchos órganos, se sospecha de mucho daño y se pide tomografía. Si no, en una placa simple tú puedes identificar la mayoría de lesiones. La neumonía lobar. Esta es causada por microorganismos que generalmente causan una neumonía de tipo lobar. Esta se caracteriza por el compromiso de los espacios aéreos distales donde se realiza el intercambio de gases. En la RX es la de elección. Solo se pide tomografía cuando los diagnósticos son equívocos. Vamos a ver una opacidad, como es este caso, homogénea, se ve radiodensa, y la presencia de broncograma aéreo. Estas líneas negras que ustedes ven aquí es el broncograma aéreo que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Ahorita solo estamos aplicando lo que ya hemos estudiado. Vamos a continuar. La bronconeumonía. Los patógenos típicos involucrados en esta patología son el estafilococo, streptococcus, pseudomonas, bacterias anaerobias que comienzan en los bronquiolos a menudo después de una infección vírica de las vías respiratorias superiores. Los hallazgos radiológicos consisten en infiltrados, esto es un infiltrado mal definido, como de distribución geográfica se puede decir, tiene una configuración segmentaria y existe pérdida del volumen ocasionando atelectasias pequeñas, ya que existe presencia de moco y por lo general no existe broncograma aéreo. Si esto evoluciona mal y no se resuelve, puede dar origen a abscesos pulmonares múltiples. Entonces aquí tenemos las imágenes radioopacas, parchadas, mal definidas, difusas, que es muy diferente, voy a retroceder a una neumonía. Aquí hay una consolidación y acá vemos parchadas las imágenes, ¿no? Neumonía intersticial. Habíamos ya hablado de la enfermedad intersticial. Lo que vamos a ver aquí, qué es lo que sucede en la parte pulmonar.
La neumonía no bacteriana provocada por neumocistis, virus, hongos, clamidia, riquecias comienzan en el intersticio y por lo general se circunscribe a esa zona. Existen infiltrados intersticiales, como podemos ver aquí. ¿Se acuerdan que lo único visible del intersticio son los vasos? Entonces, por ahí nos vamos a guiar. Vemos más engrosado el intersticio, hay infiltrados alveolo-intersticiales en ocasiones, hay lesiones capilares, esto provoca hemorragia intersticial y alveolo capilar. Generalmente son enfermedades que dan una imagen en vidrio esmerilado o lineales reticulares, tanto finas como gruesas, pueden ser simétricas y bilaterales. Entonces aquí tenemos un infiltrado en vidrio esmerilado y en la tomografía lo vemos tal cual. Esto es un infiltrado en vidrio esmerilado. Además aquí observamos que la trama intersticial está engrosada. Hay un engrosamiento peribronquial. La embolia séptica. Esta se da en las septicemias, generalmente por estafilococo, estreptococo, hongos, bacilos gram negativos. Es la obstrucción brusca de la arteria pulmonar con un coágulo infectado y su propagación lógicamente es hematógena y da una enfermedad pulmonar difusa. Existen nódulos periféricos bien delimitados que pueden medir hasta 2 centímetros de diámetro, ubicados periféricamente, periferia es esto, y basales. Hay uno que es lo más visible, aquí, 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 y en la tomografía se evidencia igualmente. Una imagen radiodensa que se localiza en diferentes áreas del pulmón con una característica multilobar difusa. La tuberculosis, como todos conocemos, es causada por el Mycobacterium tuberculosis o por el bovis. Más frecuente en países en condiciones socioeconómicas bajas, como toda Latinoamérica, como toda África y más países del Caribe que son extremadamente pobres. Y los industrializados también es frecuente, pero se asocian con SIDA. La tuberculosis primaria se localiza en el lóbulo medio e inferior por lo general. La tuberculosis secundaria está comprometiendo los lóbulos superiores, los segmentos apicales y posteriores y la apical de la base, donde existe más aereación. Aquí vemos un inicio de una tuberculosis primaria que rápidamente se resuelve y generalmente se calcifica, forma un granuloma gaseoso que se queda inactivo. Y si existiera ganglios comprometidos, también se calcifica. Cuando tenemos un buen sistema inmune, ahí quedó. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmune por cualquier causa comienza a fallar, esta se reactiva y tenemos la tuberculosis secundaria que generalmente toma los lóbulos superiores y el apical de la base, que es, como ya habíamos dicho, no se olviden nunca, es el segmento 6, la apical de la base. Estas lesiones que ustedes ven aquí, radiodensas, difusas, son calcificaciones, granulomas calcificados de una tuberculosis. Es decir, es un paciente que, según decía la literatura, que ya hubo una remisión de la enfermedad, pero quedó con estas lesiones múltiples distribuidas en todo el parénquima. La neumonía fúngica son las ocasionadas más frecuentemente por cándidas, criptococos, neoformas, aspergillus. En la radiología existe infiltrados focales multiloculares con un halo más o menos pronunciado. Aquí tenemos una característica, tenemos los infiltrados multiloculares, muchos, y existe un halo alrededor de las lesiones, un halo radiodenso
y un halo radiolúcido. Radiolúcido más transparente, el radiodenso blanco. Aquí es un corte tomográfico donde podemos ver que incluso pueden formar cavitaciones y sobreinfectarse. La fibrosis pulmonar es una enfermedad inflamatoria fibrosante del parénquima pulmonar. Existen zonas de fibrosis con patrón quístico y en panal de abejas, alternando patrones normales del pulmón. En radiología existe un sombreado reticular, especialmente hacia las bases. Aquí en los rayos X podemos ver este infiltrado engrosamiento peribronquial bronquial y reticulado. En la tomografía tenemos el signo en panal de abejas y componentes quísticos también. Aquí hay un componente quístico y aquí el signo en panal de abejas. Engrosamiento peribronquial, engrosamiento de la pleura, lo que se denomina papilopleuritis. Estas pueden sobreinfectarse también. Más adelante tenemos las neoplasias del pulmón. El cáncer de pulmón de células no pequeñas son neoplasias del pulmón y del sistema bronquial. Las lesiones son variables, pueden medir de 1 a 10 centímetros. Generalmente son de bordes lobulados. Les voy a indicar lo que es lobulado. Voy a cambiar un ratito el puntero. Bueno, no se abrió en esta ocasión, pero en todo caso, lobulado, como lo indica, son lobulaciones. Se dice que más de 3 lobulaciones nos está indicando que tiene una tendencia neoplásica maligna. Entonces, o espiculados, como es en este caso. Una imagen radiodensa con bordes espiculados, en otro lado lobulados, que nos indica una neoplasia. Ahora, el cáncer de células pequeñas es una neoplasia primaria del sistema bronquial, no agresiva y de crecimiento rápido. Es una masa iliar o mediastínica. Aquí tenemos la masa de una neoplasia, se la puede definir, es radiodensa, los contornos son definidos y aquí igualmente esta masa que tiene densidad de tejidos blandos. Las metástasis pulmonares. Las más frecuentes son el cáncer de mama, el carcinoma de células renales, los tumores de cabeza y del cuello, el cáncer de tiroides, perdón, ahí ha habido una equivocación, y el carcinoma colorectal. Podemos tener un infiltrado con lesiones radiodensas de diferentes tamaños, en diferente etapa de evolución. Como vemos aquí, diferentes tamaños distribuidos, como su distribución es por vía hematógena y linfática, podemos verles en diferentes áreas del parénquima pulmonar, radiodensas, como se puede identificar, diferentes tamaños. Ahora, también existe la miliar, donde vemos micronodulaciones difusas, radiodensas, distribuidas en todo el parénquima pulmonar. El nódulo pulmonar solitario es un problema de diagnóstico común. En el espectro etiológico tenemos los granulomas, los tumores benignos y los malignos. Aquí está el nódulo. Tal vez si no lo identificaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dice que este nódulo se proyecta en el espacio que deja la sexta y séptima costilla. Y aquí le vemos, es una imagen radiodensa definida. Existen nódulos benignos y existen nódulos malignos. Los benignos son aquellos menor a 5 centímetros y solo el 1% mayor a 5 milímetros son malignos. Son de bordes lisos, lobulados, una densidad que va de 20 a 200 unidades Hansfield,
calcificaciones centrales o difusas, pueden presentar grasa en su contenido. Al contraste intravenoso existe un reforzamiento lento y de su valor inicial antes de iniciar el contraste intravenoso, sube máximo 15 unidades Hansfield. Puede haber una cavitación menor a 5 milímetros. Voy a retirar esto. Menor a 5 milímetros. Y la duplicación se valora cada año, pero generalmente cuando este no se ha duplicado en 2 años, decimos que tiene características benignas. Sin embargo, siempre hay que vigilarlo. Los malignos, en cambio, se caracterizan por ser mayor a 3 centímetros y el 25% menor a 1 centímetro podrían también ser malignos, así como el 42% menor a 2 centímetros también podrían ser malignos. Existe esa casuística. Generalmente los malignos son de bordes irregulares, espiculados, y solo un 20% son lisos. La densidad fluctúa entre 20 a 100 unidades Hansfield. Tienen calcificaciones amorfas, excéntricas, gruesas. No existe presencia de grasa. Es un punto muy importante. El refuerzo al contraste intravenoso es rápido, inmediato y alcanza 20 o más unidades Hansfield. Las cavitaciones que pueden presentarse son mayor a 15 milímetros. Y la duplicación igualmente la valoramos en 2 años. ¿En qué consiste la duplicación? Es importante que ustedes conozcan esto. Siempre cuando vemos un nódulo, en la medida de lo posible, hay que tratar de medir largo, ancho y profundidad y sacas del volumen. Una vez que sacas del volumen, ese es el valor real del nódulo que ves en la primera placa que te presentan. Cuando vas a controlar un nódulo pulmonar, tienes que verlo en segunda instancia, en otra placa, y tienes que volver a medir largo, ancho y profundidad. Generalmente se hace el seguimiento tomográfico con tomografía de alta resolución. Si ha duplicado su tamaño, en el volumen hablamos de que ha crecido y hay que tomar medidas de tratamiento. No me sigue la diapositiva. A ver. Puedes hacerle un clic sobre la pantalla y luego nuevamente otro clic. Ya, ok. La embolia pulmonar. El término embolia es la formación de un trombo, sea séptico como en el caso anterior, o en este caso un trombo que es la presencia de un coágulo que viaja desde las venas de la pelvis o miembros inferiores y pueden provocar la interrupción e irrigación sanguínea de los segmentos pulmonares. Pueden haber atelectasias laminares, elevación del hemidiafragma, derrame pleural, oligoemia focal y podría haber infarto pulmonar. Aquí tenemos un trombo. Esta es la arteria pulmonar, acá también la arteria pulmonar, hay un trombo. Vemos como el lumen, hay un defecto de llenado en el lumen del vaso. Igual acá, esto lógicamente va a perder irrigación el área por donde va este vaso y se lo identifica en las tomografías, en las angiotomografías torácicas. Las atelectasias. Yo ya hablé de atelectasias, sin embargo, me parece que no quedó muy claro. Les hice un poquito más explicativo y encontré esto en alguna presentación de otros colegas que me gustó la distribución y también en un PDF. Vamos a ver. Las atelectasias es la pérdida o colapso total del pulmón o parte de él. Son opacidades triangulares. Su base
está hacia la pleura y su ápice, por lo general, se dirige al ilio. La base está en la pleura y su ápice se dirige hacia el ilio. Como habíamos dicho, existen desplazamientos del ilio, del diafragma, del mediastino, el espacio intercostal se disminuye, hay una hiperinsuflación de los segmentos adyacentes. Aquí tenemos una atelectasia del lóbulo superior, en donde si esta es la cisura transversa, en el rato que se atelectasia, ¿qué sucede? La cisura sube y forma esta imagen. Lógicamente aquí también vamos a ver retracción, se eleva el diafragma, se retrae el ilio. Ustedes saben que normalmente en la tráquea se divide en el ilio derecho y el ilio izquierdo. El bronquio derecho es más perpendicular y el bronquio izquierdo es más horizontal. Pero aquí, por todo el cambio que se produce por una atelectasia, también cambia esta distribución. En el corte coronal podemos ver el área atelectasiada y aquí también bueno. Ahora tenemos las atelectasias del lóbulo inferior. La atelectasia del lóbulo inferior igualmente tiene su forma triangular y podemos identificarla aquí en la cara lateral del corazón. Aquí en la tomografía y aquí en la tomografía axial y en la coronal. Aquí tenemos la atelectasia del lóbulo inferior del lado izquierdo, igualmente su base hacia la pleura, su ápice hacia el ilio, y miren, aquí, y toda esta área, cómo se pone más radiodensa en relación al resto del tejido pulmonar. Aquí tenemos la atelectasia del lóbulo medio, aquí en esta imagen, y lateralmente le podemos ver así, como un uso. Tenemos la atelectasia del lóbulo superior, en donde igualmente la cisura que va a hacer retraerse hacia el lado atelectasiado. Miren aquí. Mírenlo aquí, en una imagen radiodensa triangular, por lo general son las atelectasias, ¿no? Aquí en la lateral y en los cortes tomográficos. Las atelectasias redondas son aquellas que se producen por área cicatrizal de la pleura. Lógicamente no le permiten una expansión adecuada y podemos ver esto. Imagen radiodensa, igual aquí, una imagen radiodensa ovoidea que se repite en el estudio tomográfico. Ahora, la enfermedad que nos está acabando y estresando. Vamos a hablar un poquito. El COVID-19 se caracteriza por presentar opacidades pulmonares con densidad, con una densidad que no, semeja a un vidrio esmerilado y es lo más frecuente que vamos a encontrar. Aquí en la RX del tórax vemos aquí más radiodenso, aquí más radiodenso, más radiodenso. Y en la tomografía van a tener esta característica, son de comportamiento subpleural y pueden verse en vidrio esmerilado como también en empedrado, con engrosamiento peribronquial y este patrón de engrosamiento intersticial se llama crashing, no sé inglés, ¿no? Pero vamos, es tipo empedrado. Y se presenta en el 19% de los casos. La morfología de las opacidades suele ser a veces redonda como rectangular y se dirigen por lo general a la periferia, pero cuando ya ha invadido todo el pulmón podemos encontrarlo distribuido totalmente como es en este caso.
Aquí existen diferentes formas, ovoideas, subpleurales, paracardíacas, unas rectangulares, otras ya forman condensaciones, como aquí vemos un broncograma aéreo formando condensaciones, igualmente hacia la parte posterior. Mira aquí para vertebral izquierdo, aquí comienza a formar reticulaciones, no solo en vidrio esmerilado, sino que encontramos reticulaciones y identificamos lo mismo en la tomografía coronal como en la axial. Aquí hay broncograma aéreo, nos indica que se está condensando. Nosotros categorizamos como el Colegio Americano de Radiología, como un CORRA. El nivel de sospecha por daño pulmonar atribuible a COVID, entonces 0 es no interpretable y que necesita probablemente otro examen para poder sustentar el diagnóstico. 1 es una correlación muy baja y puede ser normal o por etiología no infecciosa. 2, baja y los hallazgos son típicos para otra infección que no sea COVID. 3, puede ser equívoca y los hallazgos son compatibles con COVID, pero también con otras enfermedades, porque acuérdense que las enfermedades intersticiales se parecen, pero hay que tomar en cuenta que en época de pandemia, lo primero que sospechamos es COVID. Hay que hacer las pruebas complementarias para dar certeza de nuestro diagnóstico. El CORAD-4 es altamente sospechoso y de COVID-19. 5, muy alta, y son hallazgos típicos para COVID, es decir, todo lo que yo ya les indiqué anteriormente en vidrio esmerilado, que pueden ser redondas, de subpleurales, peribronquiales, que pueden tener características reticulares o en empedrado. Y el 6, que es confirmado con las pruebas PCR y positivo para COVID. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor?